Buenos días para todos, mi nombre es Daniela Farías y el día de hoy mi grupo les va a hablar sobre los vasos sanguíneos a nivel histológico. Mi grupo está conformado por Nicolás Eduardo Mujica, Daniel Alejandro Gaitán y quien les habla, Daniela Farías Morales. Ok, en una breve introducción vamos a hablar respecto a los vasos sanguíneos en general. Estos forman parte del sistema circulatorio de los animales, ya que son las vías de transporte de nuestra sangre. Están compuestos por un sistema de tuberías. Esas tuberías se componen por arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares. Estas tuberías llevan la sangre rica en oxígeno y nutrientes desde el corazón a todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Y después de finalizar este proceso de circulación, la sangre vuelve directamente al corazón y se repite el proceso. Entonces, vamos a dar una explicación breve de la histología de cada una de ellas. Iniciamos por las arterias. Generalmente, las arterias son conductos que transportan la sangre desde el corazón hasta otros órganos y sus paredes suelen ser gruesas para contrarrestar la presión sanguínea provocada por los latidos del corazón. Estos suelen clasificarse en función de su tamaño. Entonces tenemos las arterias grandes elásticas, que son las que vemos en la parte izquierda, pues como su nombre lo dice, son las más grandes. Después tenemos las arterias medianas o musculares, las que están en el medio, y por último tenemos las pequeñas o arteriolas. A nivel general e histológico, se componen por una túnica íntima, que es la más cercana hacia la luz de la arteria. Después tenemos la túnica media y por último la túnica adventicia, que es la más externa y ya les vamos a explicar cada una de ellas más específicamente. Entonces, como primer tipo de arterias tenemos las arterias grandes o elásticas. En la imagen de la parte derecha podemos ver la división más específicamente. La túnica interna o íntima se compone del endotelio, del subendotelio y de la lámina elástica interna. Entonces, las arterias elásticas poseen una gran cantidad de fibras elásticas en sus túnicas que les permitan recuperar su tamaño tras una expansión. Estas presentan una túnica íntima gruesa, como lo acabamos de decir, y en la parte del endotelio está formado por células que orientan sus ejes paralelos a la dirección del flujo sanguíneo y poseen uniones estrechas y desmosomas que mantienen la cohesión entre sus células. Luego tenemos el subendotelio. Entonces, la capa subendotelial está formada por tejido conectivo que contiene tanto colágeno como abundantes fibras elásticas, pero además algunas células musculares lisas. Y por último, tenemos la lámina elástica interna, eh, que es, bueno, la membrana elástica separa la túnica íntima de la túnica media. Esta es muy fina y a veces es indistinguible. Después tenemos la túnica media, que es la que vemos en la imagen, se compone de músculo liso y lámina elástica externa. Entonces la túnica media es muy gruesa y está formada por elastina, colágeno y por células musculares lisas, como lo acabamos de decir. Y por último, y como capa más externa, tenemos la túnica adventicia, que es una capa de tejido conectivo donde no aparecen células musculares, sino fibroblastos. Entonces, las células musculares lisas de las arterias elásticas producen movimientos contráctiles y también son las encargadas de secretar las fibras elásticas y las de colágeno, lo que quiere decir que sustituyen a los fibroblastos si hablamos de producción de matriz extracelular. Listo, entonces en la siguiente imagen estamos viendo una arteria elástica. Estas arterias elásticas suelen presentarse en la aorta y en la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque son las arterias más grandes próximas al corazón. En la imagen podemos ver el espacio que ocupa la túnica media, las células musculares, la lámina elástica, el endotelio, los núcleos enrollados que están dentro de las células, la capa adventicia, que es la más externa, y pues la túnica íntima, que es la más interna. Listo. Seguido a esto tenemos las arterias medianas, que son las arterias musculares. Entonces, estas son arterias de tamaño medio. Este es muy variable y se dice que su organización histológica está entre la de las arterias elásticas y la de las arterias pequeñas. Su diámetro
suele variar entre 0,1 y 10 nanómetros. El que se parezcan unas u otras depende de su diámetro, pero no existe una característica histológica que las diferencie claramente de las elásticas o de las arterias pequeñas. Y estas suelen distinguirse de las arterias elásticas en que proporcionalmente tienen menos fibras elásticas y más fibras musculares. Pero a nivel histológico, pues tienen las mismas capas, que tenemos la capa íntima, la media y la adventicia. Estas arterias de calibre intermedio se llaman arterias musculares porque su túnica media contiene más músculos lisos y menos fibras elásticas que las arterias de conducción. En ellas son posibles la vasoconstricción y la vasodilatación en mayor grado para regular el flujo sanguíneo. A esas arterias también se les conoce como arterias de distribución. Y pues en esta imagen igualmente estamos viendo reflejada una arteria muscular de manera histológica bastante cercana, entonces podemos ver la túnica íntima, la túnica media, las fibras musculares que componen la túnica media y las fibras elásticas que componen la túnica media. Tenemos también la lámina elástica interna, la lámina elástica externa, incluso nervios, vasos sanguíneos y fibras de colágeno y fibras elásticas. Vale, en siguiente tenemos las arterias pequeñas y arteriolas. En estas, el diámetro de las arterias pequeñas y arteriolas es bastante variable y se suele distinguir unas de otras más por el número de capas de las células musculares lisas. Las arterias pequeñas poseen desde 2 hasta 8 capas de músculo liso, las cuales se suelen llamar arteriolas, cuando poseen una o dos capas de células musculares lisas y su diámetro está en torno a los 30 micrómetros. Las arteriolas controlan el flujo sanguíneo hacia la red capilar mediante la actividad de su músculo liso. Su musculatura está ligeramente contraída de manera que regulan la presión sanguínea hacia los capilares. Estas son las principales. Bueno, aquí podemos ver la diferenciación entre la arteriola y un capilar. Como se puede ver, el capilar es bastante más delgado que la arteriola. Además, en la imagen podemos ver cómo se ve la luz de la arteriola y la división de sus tres capas. La túnica íntima, que es la más cercana a la luz, la túnica media, que pues está entre la media, está en la mitad de la íntima y la adventicia, y como explicó mi compañera anteriormente, la adventicia, que es la más externa y la más ligada al tejido conectivo. Estas son las principales responsables de la regulación de la presión y su estructura histológica está presente en las mismas tres túnicas. Bueno, ¿qué son los vasos? Los capilares, perdón. Bueno, son vasos sanguíneos que tienen un diámetro muy corto. Su función es la de intercambiar moléculas entre las células epiteliales de los tejidos y la sangre. Bueno, ¿esto cómo se da? Esto se da gracias a que solo tienen una capa endotelial y una lámina basal. Cabe destacar que los capilares también pueden pasar fácilmente despercibidos en un corte histológico debido a que estas pueden estar colapsadas o comprimidas. Bueno, los capilares se pueden clasificar en tres según las características de su endotelio. En continuos, aquí se sellan los espacios intracelulares y esto es para que solo las moléculas más pequeñas puedan pasar por las células epiteliales. Los fenestrados, en esta, las células epiteliales conectan directamente a la sangre con la membrana basal. Esta es muy común en el tubo digestivo, donde el paso de sangre es muy intenso. Y los discontinuos, aquí los endotelios, las células endoteliales no están totalmente selladas y las sustancias pueden fluir libremente. Estas, a pesar de que no son muy comunes, se pueden encontrar en el hígado y en la médula ósea. En la imagen podemos ver las tres clases de endotelio por cada una de sus características y ya. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, en la primera imagen podemos ver un capilar en corte transversal y longitudinal del diafragma del perro. En esta imagen se puede observar una extensa red de capilares alrededor de las células musculares. Bueno, ¿y cuáles son las células musculares? Las células musculares
Como bien vemos, el número 10 podemos ubicarlo, el 3 y el 2 son células capilares, el 2 son de corte longitudinal y de 3 de corte transversal. El 4 son células endoteliales donde se puede observar muy bien el núcleo. Y bueno, en la segunda imagen es una imagen de electrónica de transmisión. Bueno, es de un capilar cortado transversalmente. Aquí se pueden observar, en la primera, en la A, se pueden observar los núcleos de las células endoteliales. En la segunda, también aquí se pueden observar las numerosas vesículas que tienen estos capilares. Y en el número C, aquí podemos tener un ejemplo de un capilar fenestrado, debido aquí que se pueden observar cavidades, las cavidades que atraviesan la pared capilar, perdón, eh, eh, endoteliales y se comunican directamente con los tejidos. Bueno, ahora, una de las características más importantes de esto de la red de los capilares es que es maleable. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede adaptar a las necesidades de los órganos y tejidos en cada momento. ¿Esto qué implica? Esto implica la proliferación de las células endoteliales y su organización en capilares está sometida constantemente a señales celulares, y gracias a estas propiedades es posible la regeneración de tejidos o el crecimiento del organismo durante el desarrollo. Eh, y bueno, pues pasar a la siguiente. Gracias. Vale, y por último vamos a seguir con las venas. Las venas tienen más o menos la misma estructura histológica que las arterias, pero la túnica media no está tan desarrollada y presentan diámetros muchísimo más grandes. Además, en muchas venas, sobre todo las de las extremidades, aparecen válvulas en la luz de sus conductos que impiden que la sangre viaje en dirección contraria por efecto de la gravedad, ya que las venas tienen que a veces hacer trabajo contra la gravedad para volver a llevar la sangre desoxigenada hacia el corazón o por menor presión. Las venas se clasifican por su tamaño en venas grandes, venas medianas y vénulas o venas mucho más pequeñas. Las venas grandes tienen un tamaño superior a los 10 milímetros. Su túnica íntima está formada por un endotelio, poco tejido subendotelial y pocas fibras musculares lisas. La diferencia entre la túnica íntima y la media no es fácilmente distinguible, ya que la túnica media es delgada con fibras musculares lisas dispuestas perpendicularmente al eje del vaso. Y pues, como ya expliqué ahorita, las otras son bastante similares. Y la túnica adventicia es la capa más gruesa de la pared de la vena grande y está formada por tejido conectivo y fibras musculares lisas dispuestas longitudinalmente. Después tenemos las venas medianas, las cuales son bastante más pequeñas, con unos 10 milímetros de diámetro, y representan la mayoría de las venas del cuerpo humano. El contorno de estas venas es más irregular que la de las arterias, y las tres túnicas de sus paredes son claramente distinguibles. La túnica íntima presenta un endotelio, lágrima basal y una capa delgada de conectivo con fibras musculares. En algunos casos se observa que la membrana elástica interna. La túnica media es más delgada que la de las arterias medianas y posee varias capas de células musculares lisas dispuestas entre el tejido conectivo. La túnica adventicia es más gruesa que la de la túnica media y está formada por tejido conectivo. A continuación, en esta imagen podemos ver la diferencia de una vena, de dos venas de distintos calibres con una válvula entre medias. Podemos observar que claramente esta vena de acá es mucho más pequeña que esta de acá, y en la imagen B un zoom completo a la válvula que está separando a estas dos. Ok, bueno, las vénulas se pueden clasificar en dos maneras: las poscapilares y las musculares. Las poscapilares son las que recogen la sangre de los capilares. Estas tienen un diámetro muy pequeño, hasta tal vez de unos 0,1 milímetros, y en el endotelio es muy sensible a las señales y cambia sus propiedades de adición fácilmente para dejar pasar a los linfocitos o para la extravasación de suero. Estas no poseen una verdadera
una verdadera túnica media. Y bueno, eso sería todo de las venas postcapilares. Las venas musculares se sitúan a continuación de las postcapilares y tienen aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Estas sí poseen una túnica media formada por una o dos capas de células musculares y asimismo presentan una túnica adventicia delgada. En la primera imagen, bueno, podemos ver una vénula, ese sería el número 15, y podemos ver otras como podemos ver una vena pequeña, una célula muscular lisa, que es el número 13. También podemos ver una arteria pequeña en un corte transversal. ¿Podrías pasar por favor a la siguiente imagen, por favor? Bueno, aquí ya es, eh, ya aquí se presentan pequeños vasos sanguíneos y de varios tamaños. Aquí se puede ver como un corte de una arteria y unas vénulas. ¿Qué podemos ver en esta imagen? En el quinto podemos ver plasma, en el sexto músculo esquelético y en el cuarto una membrana elástica interna. Muchas gracias.